Las lecturas que se han proclamado son las propias de este día del tiempo ordinario. Lecturas que de momento pensaríamos difíciles de aplicar, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y nos da un mensaje. Se entretejen diversas épocas y nosotros en esa secuencia de épocas. Jesús habla a los judíos de su tiempo y en el texto de hoy les habla duramente, los famosos ayes, sobre todo dirigiéndose a los escribas y fariseos. Ay de ustedes, ni entran ni dejan entrar. Se juzgará duramente a esta generación. De modo que el texto de hoy presenta más bien los oscuros y los claros quedan ausentes, las sombras, no las luces. Pero a fin de cuentas aquí está la luz, Cristo Jesús, que a pesar de todo sigue anunciando la buena noticia del amor de Dios, la llamada la conversión. Una siguiente época muy cercana a Cristo Jesús, cuando ha resucitado y subido a los cielos, tiempo de San Pablo, quien se dirige a la comunidad de los bautizados en Roma, que no ha fundado pero que le interesa instruir para que estén fuertes en su fe. Y precisamente es una carta doctrinalmente muy profunda y en que presenta la perspectiva de la fe como don para todos, no solamente judíos, también los no judíos. Pero reconoce San Pablo la imperfección humana y cómo, aunque Dios se entrega, la respuesta humana a veces es deficiente. Y además no se trata nada más del esfuerzo humano, porque quien salva es Cristo Jesús. Y la fe en Cristo es la clave. De modo que invita a la comunidad de esta ciudad capital del Imperio Romano a que crezca en la fe en Cristo Jesús. Uniríamos el texto a toda la carta que vamos a ir meditando en estos días. Una siguiente época, la memoria de San Ignacio de Antioquía. No se conoce mucho de su juventud y del inicio de su episcopado, solamente que fue obispo de Antioquía, donde había estado como obispo San Pedro, que luego de ahí dejó Antioquía para irse a Roma. Y lo que más se conoce de él es cuando el emperador Trajano visita Antioquía y les da dos alternativas: o apostatar de su fe o la muerte. Y el noble anciano Ignacio, el obispo de Antioquía, responde con una fe firme y es condenado por Trajano a ser devorado por las fieras en el circo máximo de Roma. La tradición habla que eran devorados en el Coliseo, pero históricamente más bien es el circo máximo. Y entonces debe ser enviado allá para escarmiento de todos los cristianos. Es época en que vivir y dar testimonio de la fe tiene el riesgo de la muerte. Ignacio, en lugar de derrumbarse, al contrario, anhela ese momento supremo del martirio, ante el cual no se considera digno. Pero en el largo viaje desde Antioquía hasta Roma, va visitando, va pasando por varias comunidades cristianas que lo visitan, a su vez lo saludan, porque el barco hace escalas, y entonces él va dictando unas cartas, y se conservan 7 bellísimas y profundas cartas
en que comparte su testimonio de fe y les invita a que a su vez se sostengan en esa fe. De modo que estas cartas son muy hermosas. Sabemos de algunas frases que han quedado así como clásicas, Soy trigo de Cristo y he de ser devorado por los dientes de las fieras para ser pan limpio de Cristo. Y les pide a los laicos que aquellos que tengan alguna injerencia con el poder no interfieran, porque no le eviten del martirio que él anhela, que no intercedan equivocadamente buscando salvarlo, porque había algunos que vivían su fe y podían tener acceso a cierta autoridad. De modo que él pide, ya está una voz que en secreto le murmura, ven, ven al Padre. Es testimonio valiente de San Ignacio de Antioquía. Y tenemos otra época, hace 100 años, cuando nacía don Rafael, en una familia y en un pueblo de profunda fe cristiana, por allá en el Estado de México, pero también en una época en que igualmente había persecución a los creyentes en Cristo, y de hecho poco después se desataría, de modo que la infancia y juventud de Monseñor Rafael fue de probar su fe, y que conservó, se forjó en esta fe. Nosotros, digo nosotros porque soy parte de la diócesis también, ya estoy viviendo los frutos de su ministerio, ahora recibimos el testimonio de su fe. A mí me alegra mucho personas e instituciones que lo siguen manteniendo vivo en la diócesis. Por mencionar solamente algunas personas, Socorrito, que cargaba mucho esa misa anual, y las Hermanas Menores de Jesús, fundación de nuestro padre don Rafael Ayala y Ayala, y muchos sacerdotes que lo conocieron, lo trataron, están también quienes son de su familia, los sobrinos, de modo que gracias a Dios todavía somos de una época en la diócesis de una vinculación explícita, directa, con el primer obispo. Yo me siento feliz de que lo recordemos y valoremos su ministerio episcopal en esta diócesis. Y hoy es motivo para agradecer en esas diversas épocas un hilo conductor, la fe en Cristo Jesús. Y entramos nosotros, agradecidos con el don de la fe y con quienes nos han ayudado, entre otros el testimonio de don Rafael Ayala y Ayala, para recibir la fe, para crecer en la fe. De modo que yo veo que es providencial celebrar esta Eucaristía en el espíritu del año de la fe y en la inminencia de este Domingo Mundial de las Misiones, que ya nos decía el Padre Chucho que los liturgos no están muy de acuerdo en que se promueva el Domingo Mundial de las Misiones, pues Día del Señor. Pero es una buena invitación y provocación a que el don de la fe, que nos hace encontrarnos con Cristo y gozar el don de Cristo para nosotros, sea una fascinación que nos lleve a compartir este don de Cristo a los demás. Lo decía en el mensaje de hoy en el radio, y que por allí los padres tienen en la hoja escrita, de modo que nuestro espíritu misionero nos lleve a ir, como dice el Papa Francisco, a las periferias para compartir nuestra fe, conscientes de que hay muchos que están débiles en su fe, que se está diluyendo por diferentes razones. El mensaje del Papa es muy claro, menciona distintas situaciones de violencia, de inseguridad, de migración,
de modo que hay mucha movilidad humana y va provocando que muchos van débiles en su fe y otros más que nacen y crecen sin conocimiento de Jesucristo o sin deseo de crecer en el encuentro con Cristo. Yo diría que aquí en nuestra diócesis ha llegado el anuncio de Cristo a todos los rincones, pero hay rincones en los que parecería que no hubiera llegado, y por eso invito a que nos organicemos a ir a todas las periferias existenciales de la respectiva parroquia. Pero más todavía estoy invitando a que nos organicemos e intercambiemos espíritu misionero, de modo que laicos de una parroquia vayan más allá de la propia parroquia a otra parroquia diferente del propio decanato o de un decanato diferente. Incluso también estoy sugiriendo que aunque estamos limitados en número de sacerdotes y de laicos comprometidos, podamos organizar y establecer un grupo de sacerdotes y laicos misioneros para ayudar a diócesis más necesitadas. Por experiencia personal, como seminarista y como sacerdote, yo veo que el que va a lugares de misión con este espíritu ofrece mucho, pero aprende mucho. Y además, cuando sale un grupo de los laicos que están coordinando trabajos en la parroquia, que vayan a otro lado, tienen que entrar de emergentes otros laicos en la propia parroquia, y es un despertar. De modo que es muy valioso. Además, los laicos que van a otra parte, allá comparan lo que viven en su propia parroquia, los valores de la propia parroquia en la vivencia de fe, con los valores de la otra parroquia, y van viendo también lo que les falta. Y vaya que así como hay variedad de paisajes y climas en la diócesis, también hay variedad de vivencia de fe. Y todavía hay buen número de sacerdotes y de laicos que no conocen la variedad de la diócesis. Será muy útil conocer otros ambientes, las diferentes etnias que nos dan una riqueza enorme para vivir la fe. Eso se puede promover un poquito, ese intercambio de grupos laicales, estemos dispuestos así a promover el compartir al interno de la diócesis y fuera de la diócesis también. Que pudiera ser así en este espíritu del Domingo Mundial de las Misiones, del Año de la Fe, del natalicio, del centenario del natalicio de Monseñor Rafael Ayala de Ayala, que él interceda ante Dios Padre por su diócesis de Tehuacán y el caminar que vamos llevando para vivir el espíritu de fe, nuestro proceso hacia y del tercer plan de pastoral. Y que nosotros allí, involucrados, recibamos la fe, compartamos la fe, apoyándonos mutuamente como compañeros de camino.